¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el poder que habita dentro de tu propia boca? No me refiero a algo simbólico, ni a una idea bonita para inspirar. Estoy hablando de una fuerza real, una fuerza que ha sido observada durante milenios, registrada en las Escrituras y sorprendentemente confirmada por descubrimientos que la ciencia moderna apenas comienza a comprender en profundidad. Cada vez que abres los labios y pronuncias una palabra, algo sucede, algo invisible, pero profundamente real. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas atraviesa toda su vida sin llegar a entender el peso de lo que lleva en su lengua. Proverbios 18:21. Graba este versículo en tu mente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. 8 palabras en hebreo, solo 8. Pero dentro de ellas hay siglos de observación humana, sabiduría acumulada y revelación divina. Hoy quiero llevarte a un viaje. Un recorrido que comienza hace más de 3000 años, atraviesa excavaciones arqueológicas en el Oriente Próximo, pasa por laboratorios de neurociencia en universidades de prestigio y termina en un lugar inesperado, dentro de tu vida, dentro de tus relaciones, dentro de tu mente, dentro de tu destino. Porque lo que Dios reveló a Salomón no fue simplemente un consejo moral, fue la descripción de una ley que gobierna la realidad, tan precisa como la gravedad, tan constante como el paso del tiempo. Y tú ya estás usando esa ley ahora mismo. Para entender esto, tenemos que viajar al Jerusalén del siglo X antes de Cristo. Nos encontramos en el reinado de Salomón, hijo de David, un rey conocido no solo por su riqueza, sino por una sabiduría que, según los textos antiguos, superaba a la de todas las naciones de su tiempo. Jerusalén, en ese periodo, no era una ciudad aislada, era un punto de encuentro entre civilizaciones. Comerciantes de Egipto, de Fenicia, de Mesopotamia, llegaban con productos, ideas, idiomas y creencias distintas. Era un cruce de mundos. Y en medio de ese entorno complejo, Salomón escribió Proverbios, no como poesía vacía, sino como un manual de vida, una guía práctica para gobernar, para relacionarse, para vivir. Cuando él dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, utiliza una palabra hebrea clave, yad. Yad significa literalmente mano. Esto cambia completamente la imagen. No está hablando de un poder abstracto. Está diciendo que la lengua funciona como una mano que sostiene, que entrega, que libera, que construye o destruye. En una palma está la vida, en la otra la muerte, y tú decides cuál entregar. La palabra hebrea para lengua es lashon, pero no se limita al órgano físico. En la mentalidad hebrea, lashon incluía todo el proceso, pensamiento, intención, decisión y expresión. Era un sistema, no solo lo que dices, sino lo que piensas antes de decirlo. No solo lo que expresas, sino lo que alimentas dentro de ti. Por eso, dentro de la tradición judía, existe el concepto de lashon hara, la lengua dañina, y se consideraba uno de los pecados más graves. Los antiguos sabios enseñaban algo impactante. Una palabra maldicha puede afectar a 3 personas al mismo tiempo. Quien habla, quien escucha y de quien se habla. 3 heridas en una sola frase. Miles de años antes de que la psicología hablara de trauma verbal, ya se entendía que las palabras no desaparecen, permanecen. Pero el versículo no termina ahí. Dice algo aún más profundo. Y el que la ama, comerá de su fruto. Aquí está el secreto. La palabra amar en hebreo implica hábito, no emoción pasajera. Es una inclinación constante, un patrón repetido. Es decir, quien desarrolla una relación continua con sus palabras cosechará los resultados de esa relación.
Y luego viene la palabra Peace I fruto, leave with you, my peri. peace I give En una you. cultura I do agrícola not como give la as de the world Israel gives. antiguo, Do el not let fruto your no hearts be era troubled opcional, and do not be era afraid. The inevitable. greatest Si liberation is sembrabas, realizing you don't have to be cosechabas. who you were No había yesterday. excepción. La única pregunta era, ¿qué sembraste? Salomón estaba describiendo una ley de causa y efecto. Lo que dices es lo que plantas, y lo que plantas inevitablemente volverá a ti. Ahora escucha esto, porque aquí es donde todo se conecta con el mundo moderno. La neurociencia ha demostrado algo asombroso. El cerebro humano no distingue completamente entre lo que vive y lo que repite constantemente en palabras. Cuando repites una idea sobre ti mismo, no puedo, soy débil, nunca lo lograré, Here in tu mente Thessaloniki, comienza a the tratar echoes of esa narrativa 2,000 como years are woven realidad. directly into Se the crean fabric of the modern conexiones street. neuronales que refuerzan esa identidad. En términos simples, te conviertes en lo que repites. Salomón lo dijo de forma espiritual. La ciencia lo explica en términos biológicos, pero ambos están describiendo lo mismo. Investigaciones modernas también han demostrado que el dolor causado por palabras puede activar las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Ser rechazado, humillado o insultado duele literalmente. No es una exageración emocional, es una reacción neurológica. Palabras pueden destruir autoestima. Palabras pueden limitar potencial. Palabras pueden marcar a una persona por décadas. Pero aquí está el punto clave. Si las palabras pueden destruir, también pueden reconstruir. En la cultura hebrea antigua, las palabras tenían peso legal y espiritual. Una bendición de un padre no era solo un deseo, era considerada una transferencia real de destino. Cuando Isaac bendijo a Jacob en lugar de Esaú, esa bendición no pudo ser revertida. ¿Por qué? Porque la palabra ya había sido liberada, había activado algo. Y todo esto tiene su origen en algo aún más profundo. En el primer capítulo de la Biblia, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios no pidió luz, no negoció luz, no explicó la luz, la creó, hablando. Y el ser humano fue hecho a su imagen. Eso significa algo poderoso. Tú no solo usas palabras, participas en cierto nivel en la creación de tu realidad. Esto no es metáfora, es identidad. No tienes poder en la lengua porque seas especial. Lo tienes porque reflejas al Creador. Ahora quiero que pienses en algo personal. ¿Qué te dices a ti mismo cuando nadie escucha? Cuando fallas, cuando dudas, cuando miras tu futuro. Esas palabras son semillas, y tu mente es el terreno. Tal vez alguien en tu pasado sembró palabras de vida en ti. Un padre que creyó en ti, un maestro que te levantó, un amigo que habló verdad cuando dudabas. Esas palabras siguen vivas, pero quizá también hubo lo contrario, críticas, rechazo, etiquetas que aceptaste como verdad. Esas también fueron semillas. Aquí está la esperanza. Puedes elegir qué cultivar. No estás obligado a aceptar toda palabra como verdad. Puedes reemplazar semillas. La gracia de Dios no solo perdona, restaura, puede reescribir narrativas, puede sanar heridas invisibles, puede arrancar raíces profundas. Por eso, la pregunta que debes hacerte hoy es simple, pero poderosa. ¿Qué estás sembrando en otros y dentro de ti? Proverbios 18:21. No es un consejo superficial, es una revelación sobre quién eres. Tu lengua no es solo un músculo, es una herramienta espiritual con impacto real. Hoy tienes dos opciones en tus manos, vida o muerte. En cada conversación, en cada pensamiento, en cada palabra, elige sembrar vida. Y la vida volverá a ti, porque no es una opinión, es una ley. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo, porque a veces la palabra más poderosa que puedes dar es acercar a alguien a la verdad. Hasta mañana, en la palabra del amanecer.